Vamos a hacer unas consideraciones generales sobre lo que es cadera y pelvis, ¿ya? Obviamente el paciente que consulta por problemas en la cadera principalmente va a consultar o por dolor, ¿ya? O por rigidez, ¿ya? Cuando consulta por dolor, la mayoría de las veces este, este dolor procede o de la vaina sinovial o de la cápsula articular por irritación o compromiso de las raíces nerviosas que van a inervar estas estructuras, ¿ya? Y también puede ser por compromiso de las estructuras externas, como habíamos visto antes, músculos, ligamentos, tendones, etc. Y la rigidez, esta ya sí es específica generalmente de la articulación, ¿ya? Y ahí obviamente al evaluarlo tenemos que evaluar todos los rangos articulares. Y en cuanto a el examen físico, está mi puntero acá. Hay distintas cosas que tenemos que valorar para ver en el fondo cuál es la estructura que está más comprometida. Por ejemplo, tenemos el test de Trendelenburg, que uno hace que el paciente tenga una parada unipodal, ¿cierto? Y si vemos en este caso, tenemos esta caída de la cadera, ¿ya? Y esta en general se debe a insuficiencia del glúteo medio, ¿ya? Y esto obviamente nos va a generar alteraciones en la marcha. El test de Thomas, ¿ya? Que uno le pide al paciente que se lleve la rodilla al pecho y si la contralateral se despega de la camilla es por un acortamiento de los flexores de cadera, sobre todo el psoas. Otra cosa importante es medir la discrepancia de las extremidades inferiores, ¿cierto? Aquí con una wincha se toma la espina ilíaca anterosuperior hasta el maleolo medial y se compara con la contralateral y se ve si hay diferencias. En general, una diferencia mayor a 2 centímetros se considera clínicamente significativa. Por otro lado, las pruebas de Fadir y Faber para evaluar pinzamientos femoroacetabulares o compresión sacroiliaca, ya que esas también son estructuras de la pelvis que nos podrían generar dolor. El diagnóstico por imagen de la cadera, obviamente la radiografía va a ser nuestro estudio inicial y hay distintas proyecciones que tenemos que pedir dependiendo de la estructura que nosotros queramos evaluar. La proyección anteroposterior de pelvis nos va a dar una imagen comparativa de las dos caderas, ¿ya? Entonces ahí vamos a poder evaluar desplazamientos anteroposteriores o traslaciones verticales en las fracturas del anillo pélvico o el desplazamiento de las fracturas en el fondo del acetábulo. La proyección del Lowenstein, ¿ya? O también se considera lateral pura o axial verdadera, junto con la anteroposterior, que es esta de acá, la Lowenstein, nos permite valorar la posición del cuello y de la cabeza femoral. Esta también se llama como en posición de rana, ¿ya? Las oblicuas, alares, obturatrices, alar y obturatriz también va a permitir evaluar el acetábulo, que son estas de acá, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener que pedir varias proyecciones cuando estamos evaluando cadera y pelvis. El TAC lo vamos a reservar cuando sospechemos fracturas, ¿ya? Fracturas tanto femoroacetabulares como subcapitales. Cuando tengamos presencia de tumores óseos, por ejemplo, en la radiografía, infecciones, etc. Y la resonancia aquí nos va a servir para algo súper importante, que es esto que vemos acá, que es la necrosis avascular del cuello femoral. Ya, si ustedes recuerdan de la anatomía, el cuello femoral, o sea, la cabeza femoral tiene una circulación terminal, ya, entonces tiene mucho riesgo de hacer esta necrosis avascular. Obviamente también para procesos infecciosos, ¿cierto? Fracturas con radiografía y TAC negativos, que nos queda la duda por la clínica, ¿cierto? O cuando tenemos patología, perdón, de partes blandas. En cuanto a la fractura de pelvis, ya recordar, cierto, que la pelvis es un anillo,
óseo, ya que está compuesto por una rama anterior, que son las ramas iliopubianas e isquiopubianas, que están unidas al medio por la sínfisis del pubis, y a nivel posterior tenemos el sacro, ya que se va a unir a ambos ilíacos a partir de estas articulaciones sacroiliacas que están cubiertas por este aparato ligamentario que es súper importante, compuesto por los ligamentos sacroiliacos interóseos, los sacrotuberosos, los sacroespinosos, los iliolumbares, etc. ¿Ya? Entonces, todo este aparato ligamentario va a mantener la estabilidad de esta pelvis. Todo este aparato ligamentario va a controlar los desplazamientos verticales de cada hemipelvis, ¿ya? Pero también obviamente van a tener acción el aparato muscular, sobre todo de los glúteos y los músculos del piso pélvico. En cuanto a las fracturas de pelvis, generalmente se dan en el contexto del paciente politraumatizado, ¿ya? Tienen una alta mortalidad, sobre todo porque estas son fracturas que cuando hay desplazamientos suelen sangrar mucho porque sangran hacia la cavidad peritoneal, ¿ya? Por lo tanto, no hay nada que contenga el sangrado, entonces habitualmente se asocian a shock hemorrágicos, sobre todo cuando son fracturas expuestas. Y por este mismo contexto del paciente politraumatizado, suelen estar asociadas a otras lesiones, ¿ya? Son traumatismos de alta energía, por lo tanto, puede haber asociación a traumatismos cráneoencefálicos, a fracturas de huesos largos, a lesiones de nervio periféricos, a trauma torácico y, súper importante, la lesión uretral, ¿ya? Entonces, siempre que yo sospecho una fractura de pelvis, siempre vayan a evaluar el meato urinario para ver si hay presencia de sangre o no. ¿Ya? Porque si es que hay presencia de sangre, yo sospecho una lesión uretral y, por ejemplo, está contraindicado el uso de sonda Foley. El examen de piel y partes blandas es importante porque obviamente puedo tener presencia de erosiones, equimosis, y nos pueden dar alguna idea del compromiso, ¿cierto?, que hay de las partes blandas. También tenemos que hacer pruebas de estabilidad de la pelvis, ¿ya? Y aquí básicamente lo que se hace es que uno va a tomar la pelvis por las espinas ilíacas anterosuperiores y lo primero que uno ve es si es que hay alguna diferencia en las alturas, ¿cierto? Que es lo primero que nos podría orientar a una inestabilidad. Y lo siguiente que uno hace es un movimiento de compresión suave para ver si existe algún grado de movimiento que en general no debiese presentarse. ¿Ya? Entonces, si yo tengo inestabilidad al tomar y movilizar la pelvis, ya es un signo de inestabilidad importante. Tengo que hacer tacto rectal o vaginal porque pueden haber lesiones de recto o lesiones de el aparato genital femenino asociado a la fractura desplazada de pelvis. Y obviamente si es que sospecho de estas lesiones porque hay presencia de sangre, etcétera, tengo que hacer el estudio asociado correspondiente. Y como les decía, si es que hay sospecha de lesión de uretro de vejiga, ya obviamente ahí hay que hacer otros estudios como las uretrografías retrógradas, etc. En cuanto a la inestabilidad de la pelvisis, obviamente, como les decía, esto es un anillo, ¿ya? Por lo tanto, cualquier parte de este anillo que se rompa puede tener inestabilidad, ya sea si es que es una sínfisis del pubis con una apertura mayor a 4 centímetros o una diástasis de la sacroiliaca mayor a 1 centímetro o una avulsión de la espina isquiática, ¿ya? O una avulsión de las apófisis transversas, ¿ya? O un desplazamiento vertical de la pelvis mayor a 5 milímetros. El manejo de la fractura de pelvis tiene dos etapas, el manejo en la urgencia y el manejo definitivo, ¿ya? Probablemente a ustedes les podría tocar como médicos generales el manejo en la urgencia, ¿ya? Que lo vamos a ver también en simulación. Y el manejo se hace con medidas generales, tengo que hacer todo el ABCD, porque acuérdense que esto se asocia a inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Entonces
ABCD, y lo importante aquí es estabilizar la pelvis, porque hasta que yo no estabilice la pelvis, esta pelvis va a seguir sangrando, por lo tanto, el paciente no va a lograr mejorar, ¿ya? Entonces, formas de estabilizar la pelvis, hay muchas formas y van a depender de los recursos que ustedes cuenten en donde sea que estén, si están en un hospital, si están en un SAPU, etcétera. ¿Ya? Pero básicamente lo que ustedes tienen que hacer es poner alguna sábana, férula, lo que tengan a la altura de los trocánteres mayores de la cadera y apretarlos para mantener en el fondo las piernas lo más juntas posibles, y también se pone una fijación hacia distal que puede ser a nivel de los tobillos o a nivel de los pies con una ligera rotación interna, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo están haciendo con una sabanilla, ¿ya? La misma sabanilla que pueden tener en el box, que en el fondo se gira y después estos extremos se pueden fijar acá a la sábana con unas pinzas, por ejemplo, con una Kelly o con lo que tenga, ¿ya? Pero básicamente esto uno tiene que valérselas con lo que uno cuente en ese momento. Bien, entonces la clasificación de las fracturas de pelvis va a depender de su estabilidad, ¿ya? Y aquí tenemos las lesiones estables, las parcialmente estables y las lesiones inestables, ¿ya? Y aquí después, si quieren, pueden leer en el fondo las características de cada una, pero en verdad no tiene mucho sentido que ustedes se las sepan de memoria. Y el manejo, ya, obviamente, si es que son las tipo A, que son las estables, se puede hacer manejo conservador o quirúrgico si es que están muy desplazadas o abiertas. Y en las tipo B y C, sí o sí, hay que hacer cirugía, donde acá la idea es cerrar el círculo. Y acá hay 1000 tipos de técnicas dependiendo del tipo de fractura, cuál es el elemento que está fracturado, el grado de desplazamiento. Entonces, aquí se pueden usar placas, tornillos, anclas, 1000 cosas, ¿ya? Pero lo importante es que si son estables, se puede hacer manejo conservador inicialmente, pero las parcialmente estables y las inestables, sí o sí de manejo quirúrgico. Las complicaciones de la fractura de pelvis son infecciones, obviamente disfunción sexual por lesión de los plexos nerviosos pélvicos, ¿cierto? Eh, lesiones, o sea, complicaciones relacionadas a la cirugía, ¿cierto? Que fallen los implantes o que se produzcan pseudoartrosis, obviamente las lesiones neurovasculares asociadas, y súper importante, en estos casos puede haber enfermedad tromboembólica asociada importante, sobre todo de los plexos venosos ilíacos, ¿ya? Y obviamente, como veíamos antes, las lesiones gastrointestinales o genitourinarias que pueden ser secundarias al traumatismo. Bien, acá no se ve mucho aquí en mi pantalla, pero tenemos en el fondo pacientes con fractura de pelvis, manejo según el ATLS, ¿cierto? Con el ABCD, ¿cierto? La exploración imagenológica correspondiente, ¿ya? Y la reducción y estabilización pélvica inicialmente con faja o lo que tengan, con los miembros en aducción y rotación interna. Eso es súper importante. Manejar la estabilidad hemodinámica, ¿cierto? Si el paciente está estable, obviamente tengo que evaluar lesiones asociadas, se le puede hacer un ECOFAST, ¿cierto? Etcétera. Y se hace el tratamiento definitivo. ¿Ya? Si la fractura de pelvis está inestable, ¿cierto? Con hemodinamia inestable, obviamente tengo que manejar cualquiera que sea la causa de esa inestabilidad hemodinámica, ya sea si es un sangrado abdominal, torácico, etcétera. Y obviamente nos vamos al manejo del politraumatizado. Bien. Y si es que la estabilidad hemodinámica es extrema, ya hay obviamente medidas de salvataje, y lo que se hace ahí es un packing pélvico, ya, para controlar la hemorragia, y ahí básicamente es como les decía, medidas de salvataje nomás, ya, pero lo que ustedes tienen que saber manejar bien es la evaluación inicial, estabilidad hemodinámica, ¿cierto? Y estabilización de la pelvis. Y con eso ya ustedes pueden llamar al traumatólogo, cirujano de turno o lo que sea que tengan, o derivar al paciente si es que es necesario. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Profe, en la parte de Diga. estabilización de la cadera, en los pies con ¿Ya? rotación interna, se refería a los pies, ¿o no? O al Los vendaje. pies, acá. Los pies en rotación interna y miembros inferiores en aducción, ¿ya? O sea, piernas cerraditas y los pies en rotación interna. ¿Ya? Entonces ahí como que generas un cierre del círculo.
Ya, gracias. Bien, pasamos entonces a la fractura de cadera. Ya recordar que generalmente esta fractura se puede producir en cualquiera de estos segmentos, desde fémur proximal, ¿cierto? Cuello femoral o cabeza femoral. ¿Ya? Tiene una presentación bimodal, ¿ya? En adultos mayores generalmente asociados a osteoporosis y en jóvenes asociados a traumatismos de alta energía. Y lo que les decía, está este sector, ¿cierto? Que tiene esta circulación terminal, que tiene riesgo de no unión y de necrosis avascular. Tiene una alta mortalidad al año, ¿cierto? Un 50% de mortalidad e incluso baja un poquito, pero sigue siendo alto si es que esos pacientes se operan, ¿ya? Hay riesgo de enfermedad tromboembólica como principal complicación y obviamente en pacientes ya adultos mayores el riesgo de postración y las complicaciones asociadas a eso como las infecciones o las úlceras por presión. Se clasifica dependiendo de su localización y aquí podemos ver las fracturas extracapsulares, ¿cierto? Que tenemos la fractura subtrocantérica y la intertrocantérica y las fracturas intracapsulares donde tenemos las fracturas de cuello transcervical y la subcapital, ¿sí? En cuanto a las fracturas intracapsulares, ya son el 50%, el otro 50% son las extracapsulares. Y acá tenemos la clasificación de Garden, que tenemos las Garden 1, que son fracturas no desplazadas, las Garden 1 y 2, que en general se van a osteosíntesis, y las Garden 3 y 4, que dependiendo de si son jóvenes, se pueden ir a osteosíntesis, pero si son ancianos, se prefiere la artroplastia. En cuanto al mecanismo, generalmente son por caídas a nivel, golpes en la cadera asociados a impotencia funcional, equimosis y se ve una extremidad acortada y en rotación externa, a diferencia de las luxaciones donde están acortadas y en rotación interna. El estudio imaginológico, tenemos que pedir una radiografía AP de pelvis para hacer la comparativa, ¿cierto? Una AP y axial de caderas y obviamente el TAC de cadera y la resonancia como estudios complementarios si es que estamos en planificación quirúrgica o sospecha de fracturas por estrés o de lesión de partes blandas en el caso de la resonancia. En cuanto a las extracapsulares, ya son, como les decía, el otro 50%. En general, estas tienen mejor pronóstico porque tienen mejor irrigación y acá se utiliza la clasificación de Tronzo, que básicamente nos habla del grado de desplazamiento de la fractura, ¿ya? Y en el grado 3 variante se asocia a una conminución, ¿cierto?, del trocánter mayor. Grado 4 más desplazada y ya grado 5 es con impactación. Y el manejo es quirúrgico en todas estas. En cuanto a la fractura diaficiaria del fémur, esta la puse acá porque es importante también. También tiene una presentación bimodal, ya en general el 7% de las fracturas diaficiarias del fémur tienen asociada una fractura de cuello, ya que es importante ir a evaluarlo. Y en general son por traumatismos de alta energía y acá es súper frecuente esto de las heridas de bala, ¿ya? Y siempre acuérdense que la arteria femoral pasa pegadito aquí al fémur, entonces cualquier fractura desplazada de la diáfisis femoral puede generar una lesión vascular. Manejo, lo mismo, son fracturas que en general sangran bastante, hasta 1,5 litros podría contener la fascia del muslo, ¿ya? Por lo tanto, el manejo es con el ABCDE y generalmente son de manejo quirúrgico y ahí obviamente hay distintas técnicas dependiendo del mecanismo de lesión. Generalmente cuando son por heridas de bala se dejan con fijador externo, si es que son expuestas también. En cuanto a la luxación de cadera,
ya son lesiones en general poco frecuentes y se presentan en traumatismos de alta energía en pacientes jóvenes. En un 20% se asocian a una lesión del nervio ciático y el 90% son posteriores. Lo importante es que son urgencias traumatológicas, por lo que requieren un manejo precoz antes de las 6 horas por el riesgo de necrosis de la cabeza femoral. En general, al examen físico vamos a tener, como les decía, esta posición púdica, que es esta extremidad acortada y en rotación interna. Bien, y el manejo ya es con una reducción que generalmente se tiene que hacer bajo sedación y relajación porque se produce una importante contractura muscular y los músculos en el fondo de la extremidad inferior son bastante fuertes, entonces una vez que se produce esta contractura es muy difícil hacerlo sin sedación. Y ahí, bueno, la técnica de Alice es la más utilizada, ya que básicamente se hace una flexión de 90 grados de cadera con flexión de rodilla, y ahí lo que se hace es que se va haciendo una rotación interna y externa hasta que se logra que se encaje nuevamente la cadera. Ya, esto obviamente lo hacen generalmente los traumatólogos. En cuanto a la patología ortopédica de la cadera, ya vamos a hablar un poquito de artrosis de cadera. Después igual les voy a poner en la última clase un poquito de artropatías degenerativas en general, ya, pero para hablar un poquito de la artrosis de cadera, es importante porque es patología GES, ya, entonces la tienen que conocer súper bien porque hay que garantizar atención y tratamiento. Las artrosis en general se producen por una degeneración del cartílago articular, ¿ya? Y esta degeneración puede ser primaria o secundaria, ¿ya? Primaria, proceso de envejecimiento natural de cualquier articulación, y secundaria, por ejemplo, a un traumatismo, a exposición, a cuerpo extraño, a muchas cosas. La incidencia obviamente aumenta con la edad y es la artrosis más frecuente en Chile. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Pacientes con dolor, de evolución insidiosa que va aumentando con el tiempo, que tiene periodos buenos y periodos malos, y que en general aumenta con la actividad y compromiso del rango articular. Y muchas veces los pacientes consultan por dolor de rodilla, ¿ya? Y hay un dicho que dice que la cadera duele por la rodilla y es por estos dolores referidos que se dan en relación a la articulación. El estudio se hace con la radiografía, ¿ya? Donde vamos a tener estos signos, que estos signos son comunes de todas las artrosis, que son, si ustedes comparan esta normal con la patológica, tenemos esta disminución del espacio articular, tenemos esclerosis subcondral, que acá en realidad se ve un poquito más acá, que ustedes en la radiografía lo van a ver como que se ve más brillante el reborde articular. Hay presencia de osteofitos, que son como estos cachitos de hueso que se ven acá, que están en el fondo agrandando el acetábulo, si se imaginan por acá, ¿ya? Y los quistes subcondrales, que si se fijan acá, hay un quiste grande subcondral que se ve. El manejo, obviamente hay que hacer educación, explicarle al paciente que esto es un proceso degenerativo crónico propio de todas las articulaciones, que no hay nada que nosotros podamos hacer para devolver la articulación que tenía a los 20 años, pero sí se pueden hacer intervenciones para mejorar el dolor, mejorar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida, que es lo más importante. Control del peso es una indicación relativa, ¿ya? En todas las guías dice que bajen de peso, pero si ustedes me preguntan a mí, podría ser una indicación contraproducente porque si yo le pido a un abuelito que se ponga a bajar de peso como loco, lo más probable es que vaya a bajar pura masa muscular y eso va a ser contraproducente para su funcionalidad. Entonces, si ustedes me preguntan entre bajar de peso y hacer ejercicio, yo prefiero que el viejito haga ejercicio porque eso va a mejorar la funcionalidad, va a mejorar la masa muscular, ¿ya? Y va a disminuir el dolor porque su cadera va a funcionar mejor. Se pueden usar órtesis, que acá básicamente lo que se usan son los bastones, ¿cierto? Para liberar la carga, y analgesia. Y aquí la escala va desde los AINES, paracetamol, hasta los opioides. En caso de que no responda al manejo conservador, se hace cirugía.
Acá hay un flujograma de la guía GES, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Persona con dolor de cadera no traumático, ¿cierto? Tenemos una sospecha de artrosis, se hace el diagnóstico diferencial, se confirma, ¿cierto? Con la imagenología y dependiendo de la limitación funcional, finalmente, es si uno deriva a cirugía o no. ¿Ya? Acá en Chile, como es garantía GES, en el fondo, si es que debiese tener una interconsulta con el traumatólogo desde el inicio. Pasando a el pinzamiento femoroacetabular, ya esta es otra patología bastante es más frecuente de lo que sale como establecido, ya no se sabe realmente su prevalencia, pero un 30% podría tenerlo incluso de forma asintomática. Ya este pinzamiento se produce por un contacto anormal entre la cabeza o el cuello del fémur con el acetábulo. Y vamos a distinguir tres presentaciones: las tipo CAM, la tipo pincer y el mixto. Las tipo CAM, que son estas de acá, se van a producir por una pérdida de la esfericidad normal de la cabeza femoral. Entonces, esta parte de acá, que es como el cuello, justo en la región subcapital, se engruesa, ¿ya? Entonces, eso aumenta la fricción entre los tejidos blandos y la cabeza femoral con los movimientos de rotación, ¿ya? Y esto es más frecuente en hombres deportistas jóvenes. El otro, que es el pincer, se produce por una sobrecobertura del acetábulo, ¿ya? O sea, tenemos que este acetábulo está sobrecubriendo y eso genera también el fenómeno de pinzamiento. Y esto es más frecuente en mujeres. Y obviamente tenemos el tipo mixto, que es cuando se mezcla un CAM con un pincer. El cuadro clínico es un dolor de cadera que en general cuando el dolor es articular se presenta en la ingle, ¿ya? Y se produce a la flexión y al inicio de la marcha. Tenemos estas dos pruebas que son el FADIR y el FABER, que básicamente lo que evalúan son las posturas extremas, la rotación máxima interna y la rotación externa máxima. ¿Ya? Puede haber una disminución del rango articular asociado también. El estudio diagnóstico, obviamente la radiografía nos va a dar la imagen de este pinzamiento, si es un CAM o un pincer, ¿ya? Pero el diagnóstico es más clínico, ya la confirmación la hacemos con radiografía. Y la resonancia la pedimos cuando queremos descartar lesión de partes blandas. Este pinzamiento al final es porque se empiezan a enganchar los tendones, ligamentos, músculos que pasan por acá. ¿Ya? Entonces, obviamente podemos tener incluso roturas de ligamentos, de edemas musculares, etcétera, asociados a estos pinzamientos que es importante descartar también. El manejo es conservador inicialmente con kinesioterapia. Acá básicamente lo que uno busca con la kine es hacer fortalecimiento de toda la musculatura que es rotadora externa, que muchas veces está débil en estos pacientes. Entonces, al estar favorecida la rotación interna de la cadera, hay más contacto de la cabeza femoral con el acetábulo, entonces aumenta el pinzamiento. En cambio, si yo fortalezco los rotadores externos, estoy liberando un poco ese contacto y estoy en el fondo disminuyendo el síntoma del pinzamiento. No estoy corrigiendo el pinzamiento, pero sí estoy corrigiendo cómo se está moviendo la cadera. Obviamente analgesia, ¿ya? Y acá de nuevo, control de peso, súper relativo, ¿ya? Al final el control de peso es como para limitar la carga sobre la articulación, pero tampoco estoy solucionando mucho el problema. Y cuando no me va bien con el tratamiento conservador, manejo quirúrgico, que ahí va a depender de si es un CAM o un pincer, ya si le voy a hacer una femoroplastía o si voy a hacer una artroscopía con un debridamiento del acetábulo o si de frentón en adultos mayores, si es que hay artrosis asociada, de frentón le ponen la prótesis. ¿Dudas? Yo, profe, no me quedó claro Diga. el CAM y el pincer, como Ya, volvamos. el CAM, en verdad. El CAM, mira, si te fijas acá
en este que es el pincel, pero acá podemos ver que el cuello y la cabeza femoral están como bien definidos, ¿ya? La cabeza es como bien redondita y después acá el cuello se adelgaza para dar la forma normal del cuello. En el CAM, este cuello no está tan bien definido y hay como un sobrecrecimiento de hueso, ¿ya? Entonces, en el fondo, no hay tanta diferencia entre el grosor de la cabeza femoral con el del cuello, ¿ya? Entonces, este sobrecrecimiento es el que finalmente está generando el pinzamiento, ¿ya? Acá está flaquito el cuello y acá está gordito el cuello. ¿Se entiende? Ya, sí, sí, el problema es como del cuello en el CAM. Y en el Claro, acá el pincel, problema del cuello femoral y en el pincel el problema es del acetábulo. sí, El acetábulo, en vez de estar cubriendo así, está cubriendo demasiado. ¿Ya? Entonces, como cubre demasiado, al moverse este fémur empieza a generar los pinzamientos. ya, muchas gracias. Ahí me quedó claro. ¿Sí? ¿Sí? Súper. ¿Alguna otra duda? Ya. Estamos entonces, chicos.